La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Pobrecito de Madero, casi todos le han fallado. Fuerte alivio bandolero, es un buey para el arado. El que persevera alcanza, dice un dicho verdadero. Yo lo que quiero es venganza por la muerte de Madero. Ya se van los carrancistas, ya se van haciendo bola. Ya los huertistas se los traen de la cola. Una cosa me da risa, Pancho Villa sin camisa. Otra cosa me da horror, Virueta de camisón. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Hay unos que roban mucho y lo huyen válidos, de fuero mundo dolidos y que somos penitentes. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre 4 sopilotes y un ratón de sacristán. Una guacamaya pinta le dijo a una colorada: quien se meta con mi patria se lo lleva a la tiznada. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. O sea, la cucaracha, una de las versiones de la canción es a la cucaracha, se la adjudica, es decir, era un sarcasmo hacia Huerta. ¿Por qué? Porque era un militar así, pero ya entrado en años, estaba medio encorvado y como estaba medio cuadrado, era muy fuerte. Y nunca perdió la verticalidad de las piernas, pero de la espalda estaba así, de tal manera que se semejaba una cucaracha. Ay, no, ¿quién lo...? Una canción icónica. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta marihuana que chupar. Los labios desean chupar. Sí, chupar era fumar Sí, fumar. En el rancho, mis tíos, todos, mi hermano, decían, vamos a chupar. Sí. Y ahora chupar le llaman a beber. Beber. Entonces, a él, y pues con ese, o sea, le llovió sarcasmo a raudales. De tal manera que después de que la gente de bien, la gente decente, gran parte del clero, vieron con buenos ojos que volvía el orden, ellos lo tomaban así, volvía el orden otra vez y bueno, los bienes a respetarse, bueno, eso está muy bien. Pero ya cuando se vuelve que se desprestigió tanto que pues ya nadie le hizo caso. Ya estaba ya detenido, y a pues punto de morir. se murió. No, Y pues, cuando menos estaban las batallas aquí de la primera enfrentamiento de facciones de Villa contra Carranza, entonces muere Huerta y se acabó el dictador de 17 meses, mientras que el otro fue, el periodo que cubrió siendo y no siendo presidente fue de 35 años y no tuvo más que un periodo intermedio de 4 años, que fue un compadre de él, un consentido, que era dueño de la hacienda de Chapingo, que después fue la escuela donde estudié yo muchos años después. Así es la cosa. Entonces, el periodo de Huerta fue de 35 años, porque cuando no estaba en el poder los 4 años, se le mandaba. él estaba tras bambalinas moviendo hilos. Y hacía lo que él decía. Oye, papá, y en concepto,
¿qué quería el general Victoriano Huerta como gobierno? Digamos, por ejemplo, ahora AMLO quiere un gobierno basado con ayudar al pueblo, todo esto. ¿Qué tipo de gobierno quería o por qué quería ser presidente? En opinión de muchos, y yo me adhiero a esa opinión, me refiero de los que han escrito de esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo soy un lector y nada más que eso, de algo que me llegó, porque ya ahorita es abundantísimo todo el material No, sí, y la sí. difusión y todo eso, y sobre todo que hay gentes que anduvieron con él y que todavía, los que anduvieron ya no, pero sus descendientes sí, sus nietos o sus hijos y todos así, pues ahora ya han formado círculos en academias y en las Sí. universidades y ya, es decir, es una cosa que se ha avanzado mucho y que ahora, por ejemplo, para mí el que escribió la mejor biografía narrativa, le llama el Paco Ignacio Taibo II, ahora es muy reciente. Se basó en pura cuestión documental y hizo una investigación de, creo que de 4 a 6 años. Y juntó fichas, ¿te imaginas? Son dos cosas para mí. Una, que Huerta era de los generales del primer círculo, si no el primero, del presidente Porfirio Díaz. Porque tenía generales de abolengo. Sí, sí, sí. Así. Pero Huerta era uno de ellos, porque era el que más utilizaba para misiones de control, de represión. Y era sanguinario. Cuando le preguntaron que por qué quería fusilar a Villa si no tenía causa, cualquier pretexto baladí que lo tuvo, por eso quiso fusilar a Villa y lo salvaron ya estaba en el paredón, cuando Madero. Lo llevaron a la cárcel y ya después hay otra historia. Entonces, Huerta no olvidó eso de Villa y que fue gente de Madero la que lo salvó. Eso se lo guardó. Y cuando le preguntaron que por qué, que si no había motivo, ¿por qué? Dice, por mi honor militar. Ese era motivo más que suficiente. Sí. Entonces, los militares eran así, del tiempo de Porfirio eran así. El orgullo militar. Sí. Mi honor militar. El honor militar ante todo. Sí. Entonces, fueron dos cosas. Villa es una cosita insignificante en relación con las otras dos causas. Ah, okay. Villa, digo, Huerta se sintió en su fuero interno altamente ofendido que unos ejércitos de irregulares, una chuza, unos calzonudos, como le decían a los zapatistas, hubieran vencido al ejército del cual él era una de las cabezas. No, pues el honor es una ofensa. Más ofensa no existía en su. Eso es lo primero. Sí, y que desde luego mancharon el honor del presidente y de claro. un general. Además de. Eso fue por una parte. Por otra, odió a Madero, porque él fue el que primero hizo la primera revolución. Con dos documentos de Madero, simples. El librito, la sucesión presidencial de 1908, por ahí así. Y luego su plan de San Luis, me parece que es del 3 de octubre de 1910, sí, de 1910, en que desconocía y en que invitaba al pueblo a las armas y que fue la primera explosión que hubo. Por eso, para la segunda etapa había material de sobra que estaba hirviendo y que estaba ya preparado para la organización. Por eso se dio esa explosión y el motivo fue simbólico, tremendo, la usurpación del poder y la ascensión de un general
y para contestar la segunda pregunta tuya es, o que yo dije que eran dos, es que él se propuso restablecer el régimen de Porfirio Díaz. Esa fue su visión, Sí. la columna vertebral de su visión, el concepto. Sí, sí, sí. Tiene todo sentido, tiene todo sentido. Y Sí, porque él no hizo ningún plan, él urdió el golpe, él urdió todo, él urdió el Congreso, lo convenció, el que no lo corrió, después disolvió el Congreso. Y él, para entronizarse él, ¿cuál programa? ¿Cuál? Nada. Pero va a haber ley y orden. Y ese era el programa de don Porfirio. Aunque don Porfirio era un gran estadista. ¿Por qué? Porque protegió un sistema económico, que es el sistema de la hacienda, porque protegió el desarrollo del país a base de las concesiones del petróleo, de las vías férreas, de las concesiones mineras, de la pequeña instalación en la industria textil, porque protegió a las empresas. No había leyes laborales, no había regulación de nada, no había para el trabajador prestaciones ni día de descanso. Y cuando se rebelaron los de Cananea y los de las fábricas textiles de Puebla y Veracruz, de Río Blanco, en Córdoba, o en Orizaba me parece, en Orizaba, los mandó a prender y unos murieron. ¿Y sabes cuáles fueron las penas que les impusieron a ellos? 15 años en San Juan de Iguá. Nada más sí, o sea, era una cosa tremenda. Y esa era la ley. Uno de tantos fue un general que fue de los primeros también que empezaron el movimiento en Sonora. Él era de Guadalajara, pero se fue a buscar fortuna por Sinaloa y Sonora y trabajaba en las minas. Y él fue uno de los líderes ahí, Manuel M. Diegues. Y después fue un general de primera línea y fue de los que ayudaron a vencer a Huerta en serio. Él formó parte del contingente de Obregón. Entonces, para Huerta, la ley y el orden era que todas estas organizaciones mantuvieran a los empleados, a los trabajadores. Mantener las mismas condiciones. En estas condiciones. Ese era el concepto de ley y de orden. O sea, el gobierno porfirista. La continuación del gobierno porfirista. ¿A qué me suena en los tiempos, en nuestros tiempos ahora? Que me pregunto a qué suena eso. Y papá, la misma pregunta para Venustiano Carranza. ¿Qué era lo que él quería como presidente? Mira, el único de la revolución, ya después se le sumaron otros, que sabía algo de leyes y que tenía talla de estadista, prácticamente era el único del movimiento revolucionario. Porque Madero era un hombre valiente, valiente a carta cabal, sereno, sí, pero no tenía formación para estadista. Él fue un símbolo, fue un líder. Sí, sí, sí. Y sin pretenderlo muy claramente, la democracia se le debe a él. El concepto aquí, ya en la práctica. Es así que él dio libertades y por eso se aprovecharon. No, pues sí. ¿Y tú crees que a los militares iba a caerles bien Madero con su democracia? No, jamás. Pues los que estaban cuajados de birretes y de medallas y todo eso que les daba don Porfirio por el servicio que le daban. O sea, le tenían lealtad y en ese sentido está bien. Jamás. Pero con el poder como lo pusieron y lo usaron. Entonces, para contestar tu pregunta es, Carranza del movimiento revolucionario era el único que había sido senador y era gobernador. Entonces tenía idea de lo que era el Estado. Tenía idea de las leyes. Un senador, pues, por ignorante que sea, sabe de leyes. No es un leísta, pero ellos hacen las leyes. Finalmente. Entonces, claro, pues eran las leyes porfiristas, pero él sabía. Él conocía. Entonces, él lo que quiso es civilizar
la civilidad. Y era muy firme en sus ideas. Y después se le achaca que pues flaqueó y que no tuvo claro y que esto y que el otro. Pero si algo tuvo claro él es que quería dar una vida institucional, implantar el poder civil. Ante tanta ambición de militares, con todos los méritos, porque fueron los que ganaron la revolución. Él echó balazos al principio, después no agarró. Para su defensa tenía una pistolita así de esta tamaño, ahí en su gabinete. Pero era un hombre valiente, desde luego. Valiente, claro, en serio. Claro. Firme, sereno. Muy, muy, muy concretas sus cosas, en sus decisiones. Y él trató de establecer un sistema civil, creyó en eso, y también porque desconfió ya de los militares, conociéndolos, la ambición, dice, pues estos, pues el que pongamos ahí se van a acabar unos con otros, y ahí va a seguir el libro. Él pensó de esa manera por sus hechos. Yo no estoy diciendo que él dijo así, pero él claramente pretendió, tan lo hizo, que cuando se vino la sucesión y que había que sacar los candidatos, él tenía el suyo. Ignacio Bonilla era un ingeniero civil. ¿Era un civil? Pues sí, con talla de gente de bien, de conocedor y un profesionista. Y era más o menos conocido en los círculos ahí de eso. Pero no era para los méritos de la revolución y los ideólogos, pues no significaba nada. Era un donadi, pues, así. Y así lo vieron. Y entonces, él lo quiso imponer. Eso fue lo malo, que lo quiso imponer y que fue en contra de las gentes que merecidamente, y que, por ejemplo, Obregón siendo ministro de guerra de él en 1917, ya que todo, aunque había revoluciones civiles, seguía echando guerra y todo eso, ya eran guerrillas, ya el país, ya la revolución estaba ganada, ya los programas estaban ganados, la constitución ya se aplicaba. Pues, ya era gobierno. La Constitución de 1917, ¿te refieres? Exactamente. Esa lo hizo Carranza. Sí. Y la hizo en los tiempos en que Villa y Obregón se pelearon. La Constitución de 1917 empezó a discutirse desde octubre de 1916 y todavía Villa andaba echando. Y se empezaron a hacer las juntas y se empezó a discutir noviembre, diciembre y enero. Fue una cosa tremenda. Y allí Obregón jugó una parte importante, y un michoacano, el general Mújica, que andaba con Carranza. Ese formó parte del Estado Mayor de Carranza. Entonces, ellos fueron los que hicieron con todas sus gentes, hicieron la Constitución, no como la quería Carranza. La modificaron de su proyecto, lo discutieron y todos, pero pues le pusieron ahí los principales artículos que han sido acabajeados y maquillados y todo, sobre todo últimamente, pero la Constitución de entonces es la que está. Increíble. Entonces ese es el hecho que demuestra que Venustiano Carranza quería la civilidad. Por haber concebido la Constitución del 17. Y él quería que su gente, que los ganaron a ganar, a vencer la dictadura, sí. Creyó él, o quiso pensar y actuar de esa manera, y era muy firme, y no dejó. Fíjate, cuando Carranza fue candidato a presidente, pusieron a Obregón de candidato con él, simplemente porque le dijeron, decían las malas lenguas, bueno, pues Obregón, en contra de su voluntad, fue candidato. Porque pues todo el mundo sabía, quería él mismo que fuera él Carranza. Porque Obregón vio muy lejos desde a tiempo, lo mismo que Villa o que muchos otros generales. Pues eso. Entonces, pues Carranza se obcecó, y como era firme en sus ideas, bueno, se metió a terco, y esa terquedad lo perdió. Porque Obregón
pues ya no era, él reconoció su grado, pero él estaba en Sonora cultivando garbanza e inventando máquinas para cosechar. Sí, ya habías comentado que él se había Sí, retirado. Él se había retirado. es que él vio que no valía la pena estar con un viejo ahí de secretario de guerra, con el país todo, con una bola de guerrillas. Ay, que lo hiciéramos, él se fue. Y Él se como fue a Sonora se cultivar. convirtió en un estado seguro, porque Le importó Villa todavía cuando Obregón lo venció, fue a tratar de asaltar allá calles a Sonora en 1916. Entonces, pues, y ya lo echaron en corridas, ya no quedó más que en la guerrilla y que duró años hasta que se rindió. Y precisamente fue el presidente provisional que pusieron el que amnistió a Villa, que fue Adolfo de la Huerta, cuando mataron a Carranza, con el plan de la rebelión de Agua Prieta, que desconocieron a eso porque quería imponer pues a su candidato y que pues no era demócrata, pues ¿cómo? Y por ahí le tundieron y lo echaron en corrida. Y en el camino a Veracruz, ahí en Tlaxcala, yo lo mataron. Híjole. Y entonces Obregón no se metió abiertamente en contra es decir, militarmente en contra de Carranza, sino a través del plan de Agua Prieta que lo desconoció, pero él era el que lo manejaba. Pero él no combatió, él no nada para no inhabilitarse para luego ser candidato. Fue candidato y ganó, pero los carrancistas decían que dio golpe de Estado, pues en cierta forma sí, pero, Sí. sí, pero yo diría que no fue eso, porque en justicia él merecía eso, porque en justicia fue el que ayudó a Carranza desde siempre. Él venció a Villa, porque la guerra de Villa y Obregón no era en sí de uno a otro, sino Obregón por Carranza, porque representó al poder de Carranza, y Obregón le ganó a Villa. Qué interesante. Pero antes de que Villa fuera vencido, hay un intermedio que se llama la Convención de Aguascalientes, que fue cuando ganaron la revolución, y que se dividió esto, y que Villa, cuando se peleó con Carranza, Villa vino y se juntó con Zapata y echaron la primera vez en corrida a Carranza en Veracruz, a Veracruz. Allá fue a poner el asiento del poder ejecutivo Carranza. Fue cuando Villa y Zapata se metieron a Palacio Nacional y que aparecen Villa sentado, así de indumentaria de guerra de ranchero, con Zapata a un lado y sus generales a todos lados. Ahí ves unos indios, uno hasta con la cabeza vendada porque heridas. Allí, esa era la revolución. Y ahí se sentó ella que a ver qué se sentía. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Pobrecito de Madero, casi todos le han fallado. Fuerte alivio bandolero, es un buey para el arado. El que persevera alcanza, dice un dicho verdadero. Yo lo que quiero es venganza por la muerte de Madero. Ya se van los carrancistas, ya se van haciendo bola. Ya los ángeles huertistas se los traen de la cola. Una cosa me da risa, Pancho Villa sin camisa. Otra cosa me da horror, verlo hasta de camisón. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Hay unos que roban mucho y lo huyen válidos, de fuero mundo dolidos y que somos penitentes. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre 4
4 sopilotes y un ratón de sacristán. Una guacamaya pinta le dijo a una colorada: quien se meta con mi patria se lo lleva la tiznada. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. ¡Yay! ¡Yay! Metidas de pata mía, pero ya no importa. I think it's good.